Comenzamos nuestro segmento de entrevistas. Para darle seguimiento a cuál es la situación actual de los presos políticos en Venezuela, está con nosotros Óscar Murillo, él es coordinador de Provea. Óscar, feliz día, gracias por tu tiempo, bienvenido. Muy buenos días, Marjorie. Gracias a ti y por el espacio que brindas al Movimiento Nacional de Derechos Humanos que sigue en Venezuela, que eso es muy importante. Seguimos en Venezuela, seguimos documentando, pese a todos los riesgos y a la elevada amenaza, hay un grupo venezolano, un grupo de organizaciones de derechos humanos que siguen cumpliendo con esta labor importante de promover y defender derechos humanos en un contexto autoritario. Y precisamente en ese contexto autoritario, pues tenemos que decir que uno de los elementos que lo hemos ya descrito en tu programa, tiene que ver con la opacidad alrededor de las detenciones arbitrarias que lleva a la cárcel de forma injusta a muchos venezolanos. Y debemos decir que Provea no ha dejado de recibir denuncias en todo este tiempo, a pesar de que no están en los medios de comunicación por temor de la familia, porque hay todo un circuito de terror alrededor de estas detenciones, pero sigue Provea recibiendo detención, noticias, información y denuncias de detenciones arbitrarias de venezolanos sin ningún tipo de medida judicial, que son incomunicados después con su familia, y son sometidos a unos procesos absolutamente injustos y poco transparentes. ¿Se ha agudizado la situación de represión o intimidación o violación de los derechos humanos en Venezuela en estos últimos 6 meses al menos? Sin duda, digamos, la ruta democrática, la ruta del ciclo democrático se ha cerrado muchísimo desde el punto de vista legislativo y materialmente a partir de la represión, de la escalada represiva que se desató en Venezuela después del 28 de julio. En este momento estamos en una fase de apaciguamiento posterior, por supuesto, a todo el dolor infligido a los venezolanos después de las detenciones arbitrarias, desapariciones, tratos crueles, encierro injusto pero no ha dejado de ocurrir esta práctica que ya es parte, digamos, del cóctel represivo del gobierno de Maduro, que es las detenciones arbitrarias. Siguen ocurriendo detenciones arbitrarias de venezolanos que están saliendo por Maiquetía, de activistas políticos, de personas que tienen algún tipo de relacionamiento con lo que fue el movimiento electoral, con la promoción de las elecciones del 28 de julio o simplemente porque tiene afinidad con la oposición. Y hay que decir que eso no configura absoluto delito. Es decir, se están violando todavía en Venezuela los derechos civiles y políticos, los derechos a la participación política, los derechos a la participación ciudadana. Es decir, un ciudadano tiene todo el derecho de expresarse libremente y de expresar también sus ideas. Y eso incorpora las ideas políticas, las ideas, el pensamiento ideológico. Es decir, el pluralismo forma parte de un condimento importante de un sistema de libertades. Cuando ese sistema de libertades no existe, como en efecto ocurre en Venezuela, bueno, tenemos que hay un castigo y una amenaza permanente, constante contra todas estas personas que forman parte de esa disidencia más amplia. No es la disidencia solo de los partidos políticos formalmente establecidos o los que están intervenidos, porque también esa es otra realidad, sino también todo aquel que piensa distinto, que expresa una opinión, que tiene un espacio de incidencia nacional e internacional, que va en línea, digamos, distinta o que puede cuestionar de fondo lo que hace o no hace las autoridades venezolanas. Óscar, según los casos que ustedes han logrado documentar y otras ONGs, luego de las excarcelaciones, ¿cuántos presos políticos quedan en Venezuela? Es muy complejo señalarlo en número exacto, porque como te digo, hay un grupo de escarcelaciones que se produjo en el último trimestre que digamos, ha sido muy complejo poder contabilizar eso porque prácticamente salen con la amenaza de que no hablen con los medios de comunicación y que las personas, la familia, no contacten a las organizaciones de derechos humanos. Eso forma parte un poco del terror. Entonces, claro, en diciembre podíamos tener una cifra más parecida, digamos, a lo que estaba ocurriendo, pero después las escarcelaciones han sido absolutamente opacas y se suma algo, Marjorie, que yo quisiera denunciar en tu programa.
y que ojalá que el fiscal general de la República nos escuche. Hemos estado recibiendo denuncias importantes de personas excarceladas que viven en el interior del país, específicamente casos como Nueva Esparta, Amazonas, Anzoátegui y Bolívar, regularmente en los tribunales, y son en los tribunales de Caracas. Estamos hablando de personas con una situación económica muy precaria, con una vulnerabilidad, digamos, de sus propias condiciones de vida, que vienen de 4 meses encerrados, donde prácticamente su familia dejaron todo el presupuesto para tratar de llevarles comida, para mantenerlos allí con ánimo en estas cárceles de Tocuyito y Tocorón. Y bueno, resulta que ahora se ven obligados a trasladarse una vez al mes, cada 15 días, dependiendo del régimen de presentación, y no tienen los recursos para movilizarse. Si no llegan a los tribunales, faltan a esa presentación, pueden pues incurrir y quizás ponerse en riesgo de ser de nuevo encarcelados. Estas personas no tienen recursos para moverse. Hemos podido ayudar a muy pocas, pero son muchas las que hoy día están requiriendo este apoyo para movilizarse a Caracas. Entonces yo creo que en la Fiscalía, pero también la Defensoría del Pueblo, si realmente todavía queda algo del mandato constitucional del defensor del pueblo, intervenir para que estos venezolanos no sufran más de lo que ya sufrieron en las cárceles venezolanas. ¿Qué saben ustedes de cuál es la situación de salud de algunos activistas por los derechos humanos, como el caso de Rocío San Miguel, y de otros presos, líderes políticos que están en una situación de salud delicada? Bueno, se cumplió un año esta semana del encarcelamiento injusto de Rocío San Miguel, activista, colega, defensora de derechos humanos. Nosotros estamos haciendo una campaña nacional e internacional porque a Rocío San Miguel, de acuerdo a las propias autoridades, se le determinó una lesión en su hombro. Esto tiene que ser operado, tiene que ser intervenido, pero los estándares internacionales, lo que establece la ley, es que ella dentro de esa reclusión, que ya es arbitraria, tiene el derecho de solicitar ayuda médica especializada de confianza. Entonces, estamos pidiendo que a ella la vea un especialista de su confianza y que sea intervenida de acuerdo a los protocolos médicos que indiquen estos médicos de confianza. Eso no ha sido todavía permitido, por lo tanto, pues no solamente pedimos primeramente por la libertad de Rocío San Miguel, sino también por esta solicitud humanitaria que estamos haciendo desde el Movimiento de Derechos Humanos. Ayer también pudimos conocer y contactar a la hija del ex presidente de Fede Cámara, Noel Álvarez. Después de más de 20 y 25 días aproximadamente, las autoridades notificaron a la familia que se encuentra este ex dirigente empresarial en el helicoide. Su hija informó públicamente que ha sido notificado, que se encuentra en estado bien de salud. Y bueno, decía que en medio de esta situación le alegraba saber que su papá estaba vivo y que su papá estaba en buenas condiciones. Entonces, de nuevo, estas prácticas de incomunicar a los presos políticos por más de un mes con su familia es un trato cruel e injusto con la familia. O sea, esto no está amparado en ningún lado. ¿Qué pasó con esta persona durante el mes de encierro? ¿Fue presentado en un tribunal? ¿Qué delitos le están imputando? Entonces, ayer también veíamos en un medio internacional al fiscal general Tarek William Saab hablando de los derechos humanos vigentes en este país. Hay que preguntar si una persona es encarcelada sin medida judicial e incomunicada con su familia, si eso realmente es una protección de los derechos humanos. Entonces, si nos queremos de verdad hacer publicidad y propaganda de la gestión del fiscal, bueno, cumpla con el mandato constitucional. Digamos, opóngase a estas detenciones arbitrarias, porque muchas de estas detenciones arbitrarias las ejecuta un cuerpo policial y yo creo que ni siquiera el sistema judicial se entera. Todo ese proceso lo hacen después, porque lo hemos logrado testificar de esa manera. Detienen a la persona, la incomunican, la llevan a centros clandestinos, después lo llevan al SEBIN, al helicoide, y posteriormente se produce el expediente judicial. Y no nos queda, además, mucha certeza, o ya no quedan muchas incertidumbres sobre lo que es la parcialidad de nuestro sistema de justicia, cuando la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia
en la sesión de inauguración del Poder Judicial del año judicial, pues establece claramente que hay un propósito y hay una lealtad absoluta del Poder Judicial hacia lo que es el proyecto político que lidera Nicolás Maduro. Hay que recordar que el por condiciones y por elementos de transparencia y de igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley. Eso es lo que hay que proteger y por supuesto no nos cansaremos de exigir que se coloque sobre la mesa la vigencia del Estado de Derecho. Marjorie, en Provea, y estamos seguros que tú lo has escuchado y lo he dicho aquí, la crisis nacional, la crisis que atraviesa Venezuela, que también tiene una repercusión migratoria importante, sobre los cuales también nosotros tenemos que levantar la voz en protección de todas esas personas que están fuera del país, que no se fueron por turistas, se fueron porque las condiciones de este país les hacía imposible el vivir con dignidad. Pero la crisis nacional, volviendo al tema, no va a poder ser resuelta hasta que las demandas de igualdad de derechos sean escuchadas y que las instituciones del Estado respondan y vuelvan al mandato constitucional. Oscar, luego de la visita del enviado especial de Estados Unidos a Venezuela se logró la liberación de presos o rehenes estadounidenses, pero quedan, según Foro Penal, 54 presos extranjeros en Venezuela. Con respecto a los presos políticos venezolanos, ¿a quién les duele, más allá de sus familiares, y si ha hecho falta una posición más contundente de la comunidad internacional, incluso del gobierno de Estados Unidos, que ha dicho que la situación en Venezuela ha mejorado? Bueno, tienes razón, el preso político duele a su familia. Por supuesto, desde el punto de vista de la solidaridad, nosotros lo que tenemos que hacer es colocarnos en la piel y en el sentimiento de esa familia que sufre la ausencia de su ser querido y además sin ninguna certeza de que vaya a ser procesado de forma justa. Evidentemente, yo creo, con todo respeto a los canales diplomáticos, que ha faltado más firmeza y más contundencia de los países de donde proceden estos presos políticos que, digamos, de otras nacionalidades. Por supuesto, no queda duda, como tampoco quedó duda de la motivación política de la excarcelación masiva de tantos venezolanos después del 28 de julio, porque en la forma en que fueron detenidos y en la forma en que son escarcelados, eso ya te confirma que la motivación política fue la que procedió detrás de esa encarcelación. Y pasa también con este caso controversial de la entrega de estos estadounidenses, que por supuesto nosotros también, considerando los presos políticos, también pues por supuesto celebramos esa escarcelación como la de todo ser humano que no puede estar preso sin razones justas, sin un juicio justo. Pero esa determinación y esa firmeza diplomática ha faltado también de parte de otros países, pero bueno, también sumando a Estados Unidos, que tiene un lugar importante en el ajedrez internacional, digamos, una potencia política, una potencia económica, que bien puede hacer la presión necesaria para que estas personas sean encarceladas, verbigracia como ocurrió con sus conciudadanos estadounidenses hace una semana, creo que fue que ocurrió esto. Entonces, España, Portugal, Reino Unido, es decir, toda esta gente que tiene personas de su nacionalidad preso, yo creo que deben ejercer, por supuesto, mayor firmeza diplomática. Pero esto nos confirma, Marjorie, que se trata de una situación de rehenes. Es decir, fíjate cómo fue una ficha de cambio que guardó Maduro hasta un momento, digamos, para sacar algún tipo de rédito político. Entonces, son fichas importantes para ellos, para las negociaciones que se produzcan en algún momento. Y ya hemos visto, como por ejemplo pasó con los estadounidenses, que han sacado un rédito político desde el punto de vista de la propaganda. Y por supuesto hay una enorme confusión hoy día, una enorme confusión porque además no hay una claridad aún, esto hay que decirlo con total responsabilidad, sobre la dirección política que va a tomar la Casa Blanca hacia el conflicto venezolano. Lo que esperamos sobre los principios de derechos humanos y de democracia es que el nuevo gobierno de Estados Unidos debe, digamos, activar todos sus mecanismos diplomáticos, y eso significa incorporar a China, incorporar a Rusia, este,
poner sobre la mesa ese poderío que está exhibiendo en otros asuntos que me parecen absolutamente irrelevantes o que no son tan prioritarios para contener la regresión antidemocrática más importante de América del Sur. Nosotros creíamos o podemos esperar que ese debe ser una prioridad del gobierno estadounidense. Hasta ahora hemos visto dos líneas muy difusas sobre cómo encarar esta situación del conflicto o la prolongación de la crisis institucional venezolana de parte del gobierno de los Estados Unidos. Oscar, ya para finalizar, a lo interno el venezolano sabe cuál es la realidad, lo que se vive, pero a lo externo es importante el trabajo de los medios de comunicación para visibilizar estos casos de violaciones a los derechos humanos. Pero Espacio Público reportó que tan solo en enero se presentaron 67 violaciones a derechos humanos de periodistas, comunicadores en Venezuela. Bajo esta perspectiva, ¿cuán importante es la denuncia, el trabajo que se viene haciendo para visibilizar al mundo lo que es una realidad en Venezuela? Bueno, pese a los medios y a los recursos escasos que tiene la sociedad civil, no solamente las organizaciones de la sociedad, digamos, de organizaciones de derechos humanos, también medios de comunicación, ha sido realmente un enorme desafío y los logros han sido significativos de colocar y de mantener todavía a la crisis venezolana en un lugar importante, digamos, de la geopolítica nacional. Y eso no es porque esto haya sido una bandera de líderes políticos globales, esto ha sido un esfuerzo y un logro de la sociedad con los pocos recursos que tiene. Vamos a, hace algunos meses, cómo ocurrió la campaña electoral en Venezuela, Marjorie, en absoluta desproporción. Prácticamente una campaña guiada por pocos medios de comunicación y prácticamente mandando mensajes por WhatsApp o por algunas plataformas de mensajería. Pero los venezolanos aún así, en una resistencia comunicacional muy creativa, fueron encontrando los caminos, los mensajes para conectarse con un mensaje de cambio y expresarse, como se expresó el 28 de julio, expresó un deseo mayoritario de cambio político. Esto ha sido bloqueado, esta salida política ha sido bloqueada hasta el momento por quienes ejercen el poder, que quieren, por supuesto, preservar ese poder, no precisamente con fines democráticos, pero lo que es importante resaltar es que es una sociedad, y también lo he dicho aquí, es una sociedad que es democrática, ¿sabes? La sociedad venezolana, aguas abajo, es democrática, pese a que la arquitectura institucional venezolana hoy está ausente o está pendiente de otros intereses que no son precisamente proteger y servir a los ciudadanos. Así que hay que seguir adelante. Sabemos que también las medidas que han surgido en estos primeros días de la administración de Donald Trump también son malas noticias para el ecosistema de medios de comunicación que no encuentran, por supuesto, por motivos propios, cómo desarrollar una política comunicacional en Venezuela que sea respetada y que sea protegida. No olvidemos que ha sido un propósito fundamental del gobierno de Hugo Chávez y también de Maduro anular, aniquilar todo el sistema de comunicación en Venezuela. Y recordemos aquella frase de la hegemonía comunicacional. Bueno, ¿qué es la hegemonía comunicacional? Controlar la información. Aún así, los venezolanos han resistido, los periodistas se han reinventado, han surgido nuevos medios en estas plataformas digitales y eso ha permitido que el venezolano siga expresándose, siga enterándose de lo que está pasando no solamente en su país, precariamente, porque no conocemos todo lo que pasa en nuestro país, porque no tenemos la posibilidad y los medios que nosotros quisiéramos, y también enterarnos del curso de la realidad de otros países. Así que ahí hay que tomar nota de todas estas inventivas y toda esta creación, este ingenio de los venezolanos para seguir adelante con mucha firmeza. La firmeza, y cierro con esto, la sociedad venezolana no ha claudicado ni un milímetro en lo que es su aspiración democrática. Ahora, no significa que esté convencida de un desborde de la violencia. También la sociedad venezolana no está por la violencia, no ha estado y por eso fue que votó mayoritariamente el 28 de julio para comenzar un proceso pacífico de restauración y de liberación de nuestro país para volver a un sistema de convivencia democrático. Entonces, no hay, por supuesto, una apuesta por la violencia, pero tampoco hay una claudicación ante lo que llama y mueve al pueblo venezolano, que es buscar su democracia y buscar un sistema que dé garantía a todos sin discriminación política.
Óscar, gracias por tu tiempo para compartir con nuestra audiencia. Feliz día. Feliz día. Era Óscar Murillo, coordinador de Provea, comentándonos el día de hoy, digamos, cuál es la situación que se vive actualmente en Venezuela en relación a los presos políticos en el país.